Yo no sé vuestras caridades, pero yo creo que todos hemos pasado por aquí. Nos gustaría encontrar una persona a la que preguntar cómo se hace oración. Primero que la persona no se encuentra, pero si se encuentra, dice uno, bueno, ¿y cómo se lo pregunto? Si yo es que no sé lo que le tengo que preguntar. Hasta que un buen día se encuentra uno con la Madre Teresa de Jesús y lee las moradas o la vida y dice uno, ¿qué necesidad tengo yo de buscar a nadie? Si en esta mujer está el Espíritu de Dios, si después de la Sagrada Escritura no hay más verdadero nada que esto, dice San Pedro de Alcántara. No he leído después de la Sagrada Escritura nada más verdadero que los escritos de esta mujer. Aquí está el Espíritu de Dios. Ella no es engañadora, dice Báñez, cuando censura la vida. Todo es verdad aquí, no es engañadora esta mujer. Y dice uno, bueno, que se queden con su ciencia todos los letrados y los teólogos y los confesores. Yo no necesito a nadie. A los confesores los necesito para que me den la solución cada 8 o 15 días en 2 minutos y cuarto. La solución. Ahora, para que me explique a mí mis cosas de mi espíritu, mi Santa Madre, que para eso la tengo. Cuando se tiene una madre, pues no se va a contar las penas a nadie más, teniendo la madre allí al lado. Está aquí todo explicado. El Señor le concedió una sabiduría e inteligencia extraordinarias y una mente tan abierta como las playas junto al mar. A mí me asombra que casi todas las monjas carmelitas descalzas se entienden más con el Santo Padre que con la Santa Madre. Casi todas. Me he encontrado muy pocas que digan, yo me gusta más la Santa Madre. Yo no digo que quieran más ni a uno ni a otro ni nada, y además en una familia los preferidos de las madres suelen ser los hijos y las preferidas de los padres las hijas. Pero eso suele suceder, pero es que la Santa Madre, no entenderse con ella así al 100%, si es que explica todo, para que una carmelita esté todo el día en oración, enamorada de su Cristo, buscándole, gozándose con él, regalándose con él. Aquí está todo. No sabemos preguntar a los que saben, ni entendemos que hay que preguntar, y pásanse terribles trabajos, porque no nos entendemos. Y lo que no es malo, sino bueno, pensamos que es mucha culpa. De aquí proceden las aflicciones de mucha gente que trata de oración y el quejarse de trabajos interiores. Y vienen las melancolías y a perder la salud y aun a dejarlo del todo porque no consideran que hay un mundo interior acá dentro. Y dice ahora fabulosamente, y así como no podemos tener el movimiento del cielo, tener es detener, sino que anda apriesa con toda velocidad, tampoco podemos tener nuestro pensamiento. Y luego metemos todas las potencias del alma con él y nos parece que estamos perdidas y gastado mal el tiempo que estamos delante de Dios. Y estáse el alma por ventura toda junta con él en las moradas muy cercanas y el pensamiento en el arrabal del castillo, padeciendo con 1000 bestias fieras y ponzoñosas y mereciendo con este padecer. Y ansí ni nos ha de turbar, ni lo hemos de dejar, que es lo que pretende el demonio. Y por la mayor parte, todas las inquietudes y trabajos vienen de este no nos entender. Que no tenemos que preocuparnos de la imaginación, que es un moledor el pensamiento, dirá ella, que viene a turbarnos, que el demonio viene a aprovecharse de ello. Si con eso lo que estamos haciendo es merecer, pero el alma está toda con el Señor, quiere estar ahí amándole. Consideremos que hay un mundo interior dentro de nosotros, pero por eso tantas almas no hacen oración. Es más cómodo y más seguro controlar las cosas, que nada escape a nuestro gobierno y dirección, y entonces nos quedamos siempre al modo humano. Claro, cuando se entra en la oración, se entra en otro mundo, en un mundo divino. Miren, en Dios no hay partes, Dios es el sumo entender. Todo es simplicidad, Dios está siempre en un ser, Dios lo tiene todo delante, Dios es la armonía pura, el equilibrio, la unidad total. Por eso Dios no tiene memoria, porque la memoria es una parte imperfecta del entendimiento. Dios es el sumo entender y el sumo amar. Al introducirnos nosotros en Dios, que eso es la oración, participamos de su ser, sumo entender y sumo amar. ¿Qué es lo que nos está sobrando? La imaginación, que esa Dios no la tiene, ni la memoria. Eso nos está sobrando. Pero como no podemos desprendernos de ellos porque no somos ángeles,
En el cielo sí, en el cielo ya no lo tendremos en el cielo, inictu oculi, en un golpe de vista, metidos en el foco de la Trinidad, participaremos de sus perfecciones, cada uno más o menos según su grado de gloria se empapará de la visión beatífica y allí no habrá posibilidad de distraerse ni de que el pensamiento se vaya ni venga. Pero en la tierra sí, porque como estamos desencuadernaditos, hecho partes, el pecado original se nos perdonó en el bautismo, pero ahí está el lastre del fomes peccati, de la concupiscencia. El lastre de la concupiscencia, peor todavía que las sensualidades y los pecados a los que nos empuja, es esto, nuestra mente que es como un puzzle desordenado. Cuanto más metidas en Dios están las almas, más compuesto está el rompecabezas. Pero cuanto más dispersas, más rota está la cabeza, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, asemejarnos a Dios es no hacer caso de esas otras partes imperfectas de las potencias, memoria e imaginación, que como moscardones sobrevuelan, van y vienen. Si Dios es el sumo entender, ¿yo en qué debo tener mi oración? En gozarme de que Dios sea Dios, en mirar su hermosura y holgarme de que la tenga, en amarle, en recostarme en él que apacienta entre azucenas y no preocuparme de lo demás. Eso es lo que está diciendo la Santa Madre. Me hice perdidiza y fui ganada. Comenta el santo, cuando un alma en el camino espiritual ha llegado a tanto que se ha perdido a todos los caminos y vías naturales de proceder en el trato con Dios, que ya no le busca por consideraciones, ni formas, ni sentimientos, ni otros modos algunos de criaturas, ni sentido, sino que pasó sobre todo eso y sobre todo modo suyo y manera, tratando y gozando a Dios en fe y amor, entonces se dice haberse de veras ganado a Dios, porque de veras se ha perdido a todo lo que no es Dios y a lo que es en sí. Por tanto, dice la Santa Madre, no es bien que por los pensamientos nos turbemos ni se nos dé nada, que si los pone el demonio cesará con esto. Pues estamos también sujetas a comer y dormir sin poderlo excusar, que es harto trabajo. Conozcamos nuestra miseria y deseemos ir a donde nadie nos menosprecia, que algunas veces me acuerdo haber oído esto que dice la esposa en los Cantares. Lo que dice la esposa en los Cantares, capítulo 8, Gracial lo pone al margen, es: ¿quién te me diese, hermano, que mamas los pechos de mi madre, que te haya afuera y te bese y ya no me menosprecien? Abrazaréte y llevaréte a la casa de mi madre, allí te enseñara y te mostraré el vino adobado y el mosto de mis granadas. Y acabando estas palabras, quédase la esposa dormida diciendo, la mano izquierda suya debajo de mi cabeza y con su derecha me abraza. Y el esposo dice, yo os conjuro, hijas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar a mi amada hasta que ella quiera. Entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa, a su gusto reposa, a su placer reposa, el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Oh ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, morad en los arrabales y no queráis tocar nuestros umbrales. Las ninfas, los pensamientos inoportunos, morad fuera, fuera de la cerca del castillo, no queráis tocar nuestros umbrales. Aunque el pensamiento esté en los arrabales, en los umbrales está la esposa reclinada sobre el pecho del amado. El entendimiento y la voluntad están con él. Está preciosamente explicado por la Santa Madre. Queremos venir a descansar de mil trabajos, a descansar. El mosto de granadas gustaremos. Nuestra Madre Maravillas, que estaba un día padeciendo tanto y entró en la oración y le dijo el Señor solamente una palabra sustancial, descansa. Lo cuenta preciosamente en una carta al Padre Torres. Descansa. Dice, hizo tal operación en mí esta palabra que ya no sé contarle más de lo que sucedió. Dice, muy graciosa. Dice, pero yo creo que me quedé dormida. Porque el Señor le dijo, descansa. Queremos venir a descansar de mil trabajos que hay en el mundo y que quiera el Señor aparejarnos el descanso y que en nosotras mismas esté el estorbo. No puede dejar de ser muy penoso y casi insufridero. Por eso, llevadnos, Señor, a donde no nos menosprecien estas miserias, que parece algunas veces están haciendo burla del alma. Vamos a perdernos en Dios.
a perdernos. Me hice perdidiza y fui ganada. Estás el alma por ventura toda junta con él en las moradas muy cercanas. Cada vez más tenemos que ir aproximándonos al entendimiento angélico que está todo en Dios. No está manchado por nada, es una armonía envidiable. Con un golpe de vista el ángel ve todo sin tener que razonar haciendo partes en su razonamiento. Y el entendimiento del hombre era así también antes del pecado de Adán, pero nuestros primeros padres con aquella mancha pervirtieron el orden establecido por Dios. Desencuadernaron todo y entonces nuestro entendimiento está hecho partes. No somos poderosos para detener las tentaciones, las distracciones, los pensamientos, las imaginaciones. Pero tengamos paciencia y sufrámoslo por amor de Dios, dice la Santa Madre. Tengamos paciencia. Es como decir, Señor, ya no puedo hacer más. Yo hago lo que puedo por recogerme, por entrarme dentro de mí. Y aún se entran conmigo sabandijas y cosas ponzoñosas. Sí, a lo mejor estoy muy cerca de ti, mis potencias ahí contigo, pero el pensamiento me da tanta guerra que parece que se está burlando de mí, que me desprecia. Entonces yo ya no puedo llegar más adelante. Ahora tienes que ser tú el que actúes. Yo he puesto lo que he podido de mi parte. Primero con humildad, con determinación de la voluntad. Luego con adquisición del recogimiento adquirido. No quebrándome la cabeza, no aburriéndote, rezando mucho vocalmente. He saboreado despacio el Padre Nuestro. He meditado las verdades de la fe, los semblantes plateados que he mirado en la cristalina fuente de la fe. He deseado y suplicado la salvación de las almas y la exaltación de tu Iglesia. Yo ya no puedo hacer más. Y con esa súplica humilde, en medio del trabajo nuestro, del recogimiento adquirido, vendrá el recogimiento infuso, que es el umbral de la contemplación infusa, que lo veremos después. Nunca, jamás de la contemplación adquirida, que esa no existe. Aunque hablen de ella autores muy respetables y de mucha nota, carmelitas, y arrastran a muchos otros, ya en el siglo XVII, y que después en el XX defiende, por ejemplo, nada menos que el padre Crisógono, de Jesús sacramentado. Yo creo que si hubiera vivido más, pero murió muy joven Crisógono, con 40 y pocos años, si hubiera vivido más, se hubiera corregido a sí mismo, porque esa expresión no se puede sostener con la Santa Madre en la mano. Está mal dicho, no existe, la Santa Madre no lo usa nunca. Contemplación adquirida, recogimiento adquirido, del que estamos hablando. Después, inmediatamente, y casi dándose la mano con él, porque el Señor lo regala enseguida, recogimiento infuso. Y eso ya, pasando por la quietud y todo lo que se quiera, sueño de potencias, contemplación infusa. Esa es la que queremos que el Señor nos regale, porque parece que es accesible a todas las almas, a todo bautizado está llamado a un trato personalizado, sabroso, consciente y diferente con cada una de las personas divinas. Eso es la contemplación infusa. Ahora, estas son cuestiones que no están en el orden de lo dogmático, son lo que los teólogos llaman cuestiones disputate, y en este caso son cuestiones disputadas muy secundarias, porque son de teología espiritual, y por lo tanto es algo opinable. Pero en fin, todos estos temas se debaten sobre todo ya en el primer tercio del siglo XX, y los autores espirituales de más nota y más fuste están todos contestes, sobre todo capitaneados, podríamos decir, por Arintero, en esto, de que la contemplación o es infusa o no es. Pero claro, Crisógono y esos otros autores tienen que defender la existencia de contemplación adquirida desde el punto y hora en que no sostienen que la contemplación infusa es patrimonio universal de todo bautizado. Entonces ahí ya cae el sistema. Y si seguimos a la Santa Madre, sí lo es. La unión no, la séptima morada no, pero la cuarta morada sí. Y como la cuarta morada es el inicio de la contemplación, y la contemplación si lo es, tiene que ser gratis, y si decimos contemplación adquirida es contradictio in terminis, pues entonces no hay más contemplación que esa. Ahora, como digo, estos son cuestiones de escuela, pero la escuela más contundente es esta. Todo bautizado si desarrolla normalmente su organismo espiritual. Otra cosa es que el 99% de los bautizados se queden enanos, o nos quedemos
en este progreso espiritual y no se llegue ni a la primera morada. Eso es otra cosa. Pero que en los designios de Dios está que se le conozca en esta tierra de una manera muy completa, muy aproximada a la visión beatífica, eso es claro. Entonces la contemplación infusa. Entonces no permitas que siga haciendo mi torpe pensamiento desencuadernado y desordenado burla de mi alma. Entra tú, actúa. Y dice al final del capítulo que aun en esta vida la libra el Señor de esto, cuando ha llegado a la postrera morada. Como diremos, el Señor fuere servido. Por eso nos interesa tanto llegar a la séptima morada. Allí nada la distrae de aquella celestial compañía, de aquella divina compañía, dice ella. Nada la distrae. Está hecha una sola cosa con Dios, una con su Criador. En el primer capítulo de la séptima morada, para engolosinarnos un poco, dice que se le muestra a la Santísima Trinidad todas estas tres personas, de manera que lo que tenemos por fe allí lo entiende el alma, podemos decir por vista. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan. Cada día se espanta más esta alma, porque nunca más le parece se fueron de con ella, sino que notoriamente ve que están en lo interior de su alma, en lo muy, muy interior, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es porque no tiene letras, siente en sí esta divina compañía. Ese es el fruto de la séptima morada. Compañía ininterrumpida, fruitivamente gustada, habitualmente sentida de la Trinidad Beatísima en el hondón del alma. Hasta que no lleguemos a eso, estamos hechos partecicas. Es la unión perfecta. No darán a todos tanta pena estas miserias como a mí hicieron muchos años por ser ruin, que parece que yo misma me quería vengar de mí. Y como cosa tan penosa para mí, pienso que quizás será para vosotras ansí. Y no hago sino decirlo en un cabo y en otro, para si acertase alguna vez a daros a entender cómo es cosa forzosa y no os traiga inquietas y afligidas, sino que dejemos andar esta taravilla de molino y molamos nuestra harina, no dejando de obrar la voluntad y entendimiento. Quiere su majestad que tomemos medios y nos entendamos, y lo que hace la flaca imaginación y el natural y demonio, no pongamos la culpa al alma. Qué maternal la santa, que atenta a nuestras penas, a nuestras preocupaciones, a nuestras necesidades. No os disgustéis si estáis acometidas por estos pensamientos que no os dejan hacer oración bien, que yo estuve así muchos años, y me parece que yo misma me quería vengar de mí, 20 años casi que estuvo así la Santa Madre. Y porque no basta lo que leemos y nos aconsejan, que es que no hagamos caso de estos pensamientos para las que poco sabemos lo que me parece bien. No me parece tiempo perdido todo lo que gasto en declararlo más y consolaros en este caso. Pues esta es la ascensión de las moradas. Este es el primer capítulo de las cuartas. No sé si nos va a dar tiempo en la otra plática de hablar de los otros dos capítulos, porque aquí ha hablado del recogimiento adquirido o los contentos que nosotros podemos procurarnos con nuestras industrias humanas en la oración. Es el ultimísimo umbral de la meditación discursiva y el primero de la oración afectiva de simplicidad, oración de recogimiento. Ahora en la cuarta morada hay todavía cosas más deleitosas y es el recogimiento infuso, que esto ya son los gustos de Dios en la oración. Y la quietud, la quietud. ¿Cómo sabemos que estamos ahí? Porque descubrimos en nosotros las tres señales que da el Santo Padre para ver si un alma es contemplativa. Son las mismas que da el gran místico Taulero, de aquella escuela de grandes místicos dominicos de la Edad Media, Tauler, Susson, Ruysbroeck, que era aquel favorito de Sor Isabel. Y este Taulero tiene un libro que se llama Las instituciones divinas, y en él dice: es de advertir cuándo se han de posponer las imágenes,
porque no se dejen más temprano ni se retengan más tiempo de lo que conviene. Para lo cual pongo 3 señales. La primera, cuando ya el hombre viene a tal estado que oyendo o entendiendo algo de ellas, recibe hastío. La segunda, cuando oyendo o tratando de ellas, ningún deleite recibe. O sea, primero hastío, segundo indiferencia. La tercera, cuando sentimos crecer en nosotros la lumbre y deseo de aquel sumo bien que aún no podemos alcanzar, tanto que digamos: Señor Dios mío, ya no puedo pasar adelante. Mío es pedirte, de ti solo el conceder lo que pido. Quien estas 3 cosas en sí experimentare, no solamente podrá, mas convenirle a dejar las santas imágenes y consideraciones que dijimos. Entonces el Santo Padre, en la noche oscura, en el capítulo 9 del libro primero y también en el capítulo 13 del libro segundo de la subida, precisa con gran exactitud cuáles han de ser en el tránsito de la oración activa, en la que tomamos parte nosotros con nuestras fuerzas humanas, a la oración pasiva, la contemplación infusa en la que son los dones del Espíritu Santo los que nos gobiernan, cuáles han de ser las señales para señalar ese tránsito. No es que abandonemos el magisterio de la Santa Madre y su exposición de las moradas, pero no sería bien que no nos detuviésemos un momento en esto, porque si no puede parecer que no deba darse esa noche o purificación que tiene que darse en este punto, o como una irrupción terrible de oscuridad o de una manera más o menos diluida. Pero en las cuartas moradas nadie se queda sin noche. ¿Por qué? Porque se ha perdido el control. El alma se ha quedado sin timón, no puede dirigir el barco. Dentro de un cierto tiempo se convencerá de que el barco va mucho mejor sin timón. Pero al principio, imaginemos que vamos por las ondas de un mar tempestuoso, como diría ella, y de repente nos quitan el timón y los remos. Nos dejan en medio del mar sin poder gobernar el barco. Y uno se siente desconcertado. Eso es la noche oscura. Sin arrimo y con arrimo, sin luz y a oscuras viviendo, todo me voy consumiendo. No encuentro a dónde agarrarme. Y eso es lo que el Santo Padre dice, las señales de los contemplativos llegados a este punto. La primera señal es que así como no haya gusto ni consuelo el alma en las cosas de Dios, tampoco lo haya en alguna de las cosas criadas. Porque si no hallando gusto en las cosas de Dios, lo hallase en las del mundo, sería tibieza, o disipación, o acedia, o como le quisiéramos llamar, no sería noche. La segunda señal es necesaria, porque ese disgusto de la primera señal, dice él, podría provenir de alguna indisposición o humor melancólico, el cual muchas veces no deja hallar gusto en nada. Personas descontentadizas, que dice la Santa Madre, siempre están en un ay. Por lo tanto, es menester la segunda señal y condición, que es que ordinariamente trae la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás, como se ve con aquel sinsabor en las cosas de Dios. En esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsabor y sequedad, porque de razón de la tibieza es no se le dar mucho en tener solicitud interior por las cosas de Dios. Y cuando obedece a una enfermedad, melancolía, depresión, todo se va en disgusto y estrago del natural, sin estos deseos de servir a Dios que tiene la sequedad purgativa. Es ese dolor que purifica, esa pena suave con la cual se quiere uno abrazar, pero que es dolorosa, que es padecimiento, la pena, el dolor de no servir a Dios. Y la tercera señal es el no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como solía, aunque más haga de su parte. Empieza la contemplación infusa. Sopla el Espíritu Santo a las velas para que ande el barco. Ya ha irrumpido la acción de Dios con un protagonismo absoluto que obnubila todo lo demás. Entonces nuestras fuerzas son como un juego de niños. Todo esto es para entrar en los siguientes capítulos de las cuartas moradas. Primer capítulo, ascético. Segundo y tercer capítulo ya entra la mística. Los contentos son adquiridos con nuestra meditación y peticiones y se asemejan a los contentos humanos. Forma parte del recogimiento adquirido. Pero en la misma cuarta morada empieza a hablar ya del recogimiento infuso.
que trae consigo la oración de quietud, de la cual forma parte también el sueño de las potencias. Porque la Santa Madre en la vida, capítulos 13 al 15, lo hemos dicho antes, describe el sueño de las potencias como un grado distinto de oración, pero ella dice, hace más de 14 años que escribí esto en otro lugar y me ha dado el Señor más a entender, mucho mejor ahora me ha dado a entender. Entonces aquí el sueño de las potencias lo mete como formando parte de la quietud, en las moradas, que es su obra cumbre, donde ella ya está cargada de experiencia, de haber gustado y saboreado despaciosamente todos estos regalos divinos. Ella deja ver que rectifica, porque ya incluye aquí el sueño de las potencias, incluso la embriaguez de amor, que es otro grado todavía superior, en la oración de quietud, que es un grado muy alto, tan alto que dice ella que el alma que lo gusta ya cree que no puede desear más. Y luego da que reír, porque cuando viene la oración de unión con todas sus manifestaciones, que pueden, no deben, pero pueden ser estáticas, las manifestaciones de la oración de unión a partir de final de quinta morada y sextas moradas, entonces la oración de quietud parece una sombra palidísima. Pero en este momento, cuando se lee, llegando a las cuartas moradas, dejando atrás los contentos y entrando en los gustos, que es el agua que se recoge directamente del manantial, porque es el agua cristalina, limpia, que viene derechamente de Dios a nuestra boca, entonces empieza ella a hablar de la oración de quietud y del sueño de las potencias como parte de la oración de quietud, y parece que no hay más que desear. Y les voy a decir una cosa, la oración de quietud tendríamos que de vez en cuando y con relativa frecuencia gustarla a todos. No es una cosa tan, iba a decir tan difícil, difícil no es nada porque todo lo hace Dios, pero en fin, no es perteneciente a unas moradas tan superiores o tan internas que nos parezca a nosotros que no debemos haberla sentido. La oración de quietud, los gustos en la oración, no procurados por nosotros, sino que los da Dios, y eso que dice la Santa Madre, la embriaguez de amor, el sentir el sueño de las potencias, a lo mejor es más relativamente espaciado, pero la quietud y la embriaguez de amor tenemos que sentirlo con relativa frecuencia y facilidad. Parece que en este punto, del capítulo 1 al 2, dejó algunos días el libro de las moradas, dejó de escribir. En Toledo, como estaba, tendría muchas ocupaciones. Y dice, ya tenía olvidado lo que trataba, porque los negocios y salud me hacen dejarlo al mejor tiempo, y como tengo poca memoria, irá todo desconcertado por no poder tornarlo a leer, y aun quizás se es todo desconcierto cuanto digo, al menos es lo que siento. Pues sí que es verdad, le podemos decir a la Santa Madre, está todo desconcertado, porque ella escribe muy así, pero es un desconcierto precioso, es un desconcierto concertadísimo. Hay que ser un artista de una categoría, de una magnitud extraordinaria, para presentar un bello desorden, un ordenado desorden. El desorden da grima verlo porque nos gustan las cosas ordenadas, bien hechas. Pero cuando alguien tiene mucho sentido de la estética, sabe presentar, si es un decorador, por ejemplo, las cosas en aparente desorden, pero con una belleza extraordinaria, más que si estuvieran muy ordenaditas, es lo que hace la Santa Madre. Aparentemente deslavazadas es como presenta las ideas, aparentemente un poco embrolladas, se divierte, cierra un paréntesis y dentro del paréntesis abre otro y dentro de ese abre otro y hay que volver el renglón 17 líneas más arriba a leer y uno parece que se pierde un poco, pero es un desorden bellísimo. Y como es todo a nivel experimental, pues cuando se leen manuales de vida de oración, de vida mística, que son a nivel escolástico, a nivel teológico, sistematizado, metódico, el Santo Padre, por ejemplo, se explica así, en la subida y en la noche. El cántico y la llama es otra cosa. La subida y la noche parece que está dando una clase en Salamanca. Bueno, pues ahí no se pierde nadie, ahí va punto A, punto B, punto C. La Santa Madre no era teóloga, no había estudiado nada, nada. Había leído mucho, más de lo que nos creemos había leído la Santa Madre, pero no había estudiado. Y presenta las cosas a nivel experimental, con una maestría insuperable y con un sentido de la estética sin saberlo ella. Es la prosa más desafeitada que existe en toda la literatura castellana y mundial. Y es una de las cumbres de la literatura. ¿Por qué? Por esa falta de afectación, de escribir como habla. Es el encanto que tiene la Santa Madre, es que escribe como habla. Por eso encanta y cautiva.
ya tenemos que quedarnos aquí y en la siguiente plática, con el favor de Dios, pues ver un poco, en lo más subido de todas las cuartas moradas, gustos, quietud, sueño de potencias, embriaguez de amor, todo nos está ya colocando en la puerta de la unión. Quintas moradas, unión. No unión perfecta, porque esa viene ratificada oficialmente en el matrimonio espiritual. Pero en las quintas moradas ya el alma viene a vistas con su esposo. Qué preciosa expresión. Venir a vistas. Ya el alma se ha conocido, ya el noviazgo va adelante, tiene lugar la petición de mano, que es una expresión muy del siglo de oro. Venir a vistas. Esto en las quintas, mañana. Pero hoy, como todavía nos queda un acto, una meditación, pues veremos todo lo que falta de las cuartas. Son cosas subidísimas, y eso intento engolosinar a las almas de un bien tan alto, nos dice la Santa Madre. En las cuartas moradas tenemos que estar todos. Eso de que digan que las monjas están en las terceras, bueno, alguna desgraciada habrá, pero no creo que debe ser corriente. En las cuartas moradas tenemos que estar todos. Y en las quintas, al principio de las quintas, dice la Santa Madre, que son muy pocas las de estas casas, al principio de las quintas. Así que nosotros vamos a seguir abriendo boca. Abre la boca que te la llene, nos dice la Santa Madre, haciéndose eco del Espíritu Santo. Abre la boca. Santa Teresita dice al Señor: cuanto más queréis dar, tanto más hacéis desear. Toma de una idea del Santo Padre. En una carta al Santo Padre dice eso, me parece que a una monja. Luego lo buscaré si me da tiempo. El Señor, cuanto más quiere dar, tanto más hace desear. ¿Cuánto querrá darnos a nosotros si leyendo estas cosas y sintiendo algún toquecito, algún chispacito en la oración, tenemos tanto deseo de recibir? Ambicionad los carismas mejores, dice San Pablo. San Pablo no dice ambicionad la cuarta morada, dice ambicionad los carismas mejores. Pues allá vamos, a ambicionarlos con ayuda de la Virgen Santísima. Anda, si estoy cayendo que hoy tenemos salve, que es sábado, no me había acordado, me hace mucha ilusión, pero será después de la plática, ¿no? Al final de la plática, o antes, bueno, ya me avisarán cuándo será, porque yo no me la pierdo.